Dice la palabra de Dios, Romanos 8:15. Porque no habéis recibido, yo tengo la versión Reina Valera, no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y esto es palabra de Dios. Abba, Padre. Fíjese cómo dice. No habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. A mí me gustaría que podamos impregnarnos de esta palabra. Y para eso les voy a pedir que leamos en voz alta. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Lo leemos todos juntos, lo tenemos también ahí. ¿Cómo dice? A ver. Pues no. Abba, Padre. Lo digo, amén. Mire ahora, por favor, Gálatas, capítulo 4. Vamos a ver el verso 6. Gálatas 4, versículo 6. Dice así: y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Wow, interesante, conectado con lo que leímos recién. Lo leemos juntos como hicieron recién, en voz alta, como dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Amén. Quiero tomar como referencia las primeras palabras de este versículo que dice, y por cuanto sois hijos, y por cuanto sois hijos. Pero volvamos al verso anterior, recuerde eso, y por cuanto sois hijos. Pero si volvemos a la cita anterior, Romanos 8:15, dice, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. En Romanos dice, ustedes recibieron el espíritu de adopción. Y en Gálatas dice, ustedes tienen el espíritu del Hijo o espíritu de Hijo. Bueno, en eso vamos a meternos en el principio de esta enseñanza. Primero que nada, nosotros tenemos que aprender a ser hijos. Amén. Hoy es altar familiar y toda enseñanza que podamos darle a las familias para que pongan en práctica en sus casas necesitan esta base. ¿Cuál es la base? Que yo no puedo desarrollar paternidad, maternidad, ¿no?, y criar a la familia si primero no entendí, si primero no viví lo que es ser hijo, ¿verdad? Porque nos tiene que enseñar Dios lo que es ser hijo y tenemos que transitar esa experiencia según la guía de Dios. Entonces sí, vamos a pasar al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? Abba. Que Abba es la palabra aramea para decir padre, pero en realidad no es padre la traducción, sino que Abba es la palabra aramea que utilizan los niñitos para referirse a su papá de manera cariñosa. Es como para nosotros decir papi o papito. Es como en inglés daddy, ¿verdad? Es la forma cariñosa en que los pequeñitos, en su precaria manera de hablar, comienzan a expresarse hacia su padre, Abba. Es tan fácil decir Abba
que los niños de todo el mundo lo primero que dicen es Abba. Abba, Abba, antes que papá, mamá, lo que sea, Abba, Abba. Y qué interesante que esa es la palabra que utiliza Dios en su palabra para referirse a Él como padre, pero como un padre cercano, un papito. Es un padre de amor, tierno. ¿Me siguen, hermanos? Bueno, pero yo no puedo meterme en las aguas de Abba, no puedo meterme en la cuestión de padre, si primero no soy hijo. Entonces dice la Biblia, ustedes recibieron el espíritu de adopción, y en Gálatas dice, tienen el espíritu del hijo o espíritu de hijo. Y eso es lo que tenemos que agarrar esta noche. Vamos, digan conmigo, espíritu de hijo. Yo cuando vengo a Cristo, tengo que desarrollar esa vida cristiana en tanto hijo. No solo como uno que se congrega, no solo como uno que es discípulo, aunque todo eso también es parte. Pero yo tengo que lograr ir desarrollando todas esas cuestiones para que en su plenitud yo pueda llegar a ser hijo, tener la experiencia, vivir, ¿no?, esta vivencia, valga la redundancia, como hijo. Déjenme explicarlo mejor. Todos llegamos a la iglesia con diferentes mambos, cada uno con sus cosas, ¿no? Pero acá en la iglesia Dios te recibe, a todos recibe el Señor. Y dentro de la iglesia, la casa de Dios, Dios tiene que ir moldeándote. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos nivela a todos. Es decir, cada uno viene con su mambo, cada uno viene con sus cuestiones, pero una vez que entró, que es parte de la familia, la iglesia, Dios te nivela con el resto. Y todos empiezan a tener algo en común. ¿Qué es eso en común? Somos hermanos, hijos de un padre. Dice la Biblia, una fe, un padre, un bautismo, un cuerpo. ¿Qué hace Dios? Te está nivelando con el resto. Y lo que Dios quiere es que la iglesia la entiendas como casa de Dios, como familia de Dios. Y entonces, aunque cada uno tiene sus cosas y somos diferentes en muchas cuestiones y hay diversidad, al mismo tiempo todos somos uno en Cristo Jesús. Y todos somos hermanos. Amén. Y entonces ahí es donde Dios te puede enseñar un montón de cosas, como por ejemplo el amor, la paciencia, el perdón. Porque acá no es que somos un grupo de gente compitiendo entre nosotros, no, porque somos familia, somos hermanos. Nos tenemos que amar, nos tenemos que soportar, nos tenemos que perdonar, tenemos que saber llevarnos y tener una relación amorosa de familia, porque somos hermanos. Entonces, vos fíjate que la gente llega a la iglesia y empieza a utilizar ese lenguaje. ¿Cómo anda, hermano? ¿Qué tal, hermana? Dios te bendiga, hermano. Es lo primero que empezamos a utilizar, ¿no? El concepto, la idea y el lenguaje de hermanos. Ok, pero el punto es este. ¿Por qué nos decimos hermanos? ¿Por qué nos llamamos hermanos? ¿Por qué manejamos el concepto de hermanos? ¿Quiénes son hermanos? Pues hermanos son los hijos de un mismo padre. Si no, no serían hermanos. ¿Me doy a entender? Entonces, generalmente cuando la gente viene a la iglesia, entra al concepto, a la idea de hermano, pero sin considerar que para ser hermanos tenemos que ser hijos. Hijos de un mismo padre. Amén. Entonces usted va a notar que en la mayoría de las iglesias se enseña sobre eso. Somos hermanos, y fíjate cómo tenés que tratar al otro porque es tu hermano. Somos hermanos, pero estamos, es como pasar a matemática 2 sin haber hecho matemática 1. Para ser hermano, yo primero tengo que entender lo que es ser hijo. Si yo no me siento hijo de verdad, si yo no vivo
la experiencia, ¿no?, espiritual de ser hijo. Por eso ahí dice, ustedes han recibido el espíritu de adopción. Quiere decir que es una ministración espiritual que te hace Dios a tu ser interior, soltándote un espíritu de adopción. Y en Gálatas dice, tienes el espíritu del hijo, o espíritu de hijo, tienes que entender eso. O sea, para ser hijo tengo que tener espíritu de hijo. Para ser hijo yo tengo que entender que recibí el espíritu de adopción. Entender que Dios ahora me recibe como un hijo. Y esa es la única manera en que Dios va a tratar con nosotros. No hay otra. Dios no va a tratar contigo como un cliente. Tú no vienes al negocio del cielo a comprar un par de bendiciones y Dios te atiende en el mostrador y dice, qué buen cliente que tengo acá. Él no te va a relacionar como cliente, ni como congregante, ni como nada de eso. Él lo que quiere es ser padre y que nosotros seamos sus hijos. Punto. Pero ¿cómo llegamos a desarrollar eso plenamente? Bueno, la gente viene a la iglesia y lo primero que sucede, a ver, Señor, ayúdame a explicar esto, porque si lo llegamos a enganchar, hermano, esto es una gran bendición. Mira, ¿cómo se llega a tener un hijo? Bueno, usted sabe, la cigüeña, no, ¿verdad? ¿Cómo se llega a tener un hijo? Todo empieza con la unión entre papá y mamá, y papá pone la semillita, mamá la recibe, y todo eso que ustedes ya saben que hoy no vamos a explicar aquí. Pero lo que quiero hacerle notar es que tiene un origen. ¿Amén? Tiene un origen minúsculo, pequeño, que no lo vemos porque se produce internamente. Pero al pasar el tiempo, si esa pequeña semillita de papá pudo entrar en el óvulo de mamá, pasado el tiempo sí se va a empezar a manifestar. Lo primero que se va a ver es la pancita, después ya va a nacer el chico o la chica, y después ya lo vas a poder tener en brazos, y después ya corre, después ya habla, después come como lima nueva, hermano. Es tremendo, ¿no? Pero diga conmigo, pero el origen es pequeñito. Bueno, así como pasa en lo físico, así es en lo espiritual. ¿Cómo se origina hijos en la casa? Bueno, empieza con algo pequeño que es oír. Lo primero que hace alguien cuando llega a una casa de Dios, empieza a oír. ¿Oír qué? Palabra de Dios. Entonces es un oyente. Es algo pequeño, así son los inicios, pequeños. Como cuando usted estudia un esperma, es algo pequeñito, microscópico. Pero ahí llega el hermano y oye, vuelve a venir, le llama la atención, dice, tengo que ir al culto, estuvo muy buena la palabra la otra vez, y oye. Entonces ahora ya no solo oye, ahora ya cree todo lo que oye. Entonces de oyente pasa a ser creyente. Oyente, creyente. Para llegar a ser creyente, primero tenés que ser un buen oyente. ¿Cómo vas a ser creyente si no oyes? Eso es lo que dice Romanos. ¿Se acuerdan el pasaje de Romanos que dice, ¿cómo creerán si no oyen? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Entonces son los pasos básicos del desarrollo de un ser vivo en el reino de Dios. Primero, oye. Tiene que oír, venir a todos los cultos, recibe la palabra, la mastica y entonces ahora la empieza a creer. Dice amén a esa palabra, yo la recibo, sí, eso es así. La coteja en su Biblia, en su casa, y dice, sí, tiene razón, es así. Y ahí la empieza a creer. Entonces ya no solo es oyente, sino también creyente. Pero de creyente ya pasa a ser un discípulo. ¿Cuál es la diferencia entre creyente y discípulo? El creyente cree lo que oye, lo cree, pero el discípulo lo empieza a practicar. El discípulo
se deja moldear, se deja corregir. ¿Me doy a entender? Mire, yo puedo ir a una conferencia de aviadores, ¿no? Y escuchar ahí al tipo que dice cómo es para hacer despegar el avión y cuál es la mejor manera para hacerlo aterrizar. Y yo le creo todo lo que él dice. Digo, sí, cómo no, sí. Pero nunca me subí a un avión. Eso es solo un creyente y oyente. Pero el día que yo tomo el curso y ya me subo a un avión y tengo al instructor que me va corrigiendo, me dice, no, así no, pará. Y yo me dejo corregir. Dejo que me vaya instruyendo. Ahí ya no soy solo un creyente y oyente. Ahí ya soy un aprendiz, un discípulo. Amén. Y entonces, cuando ya soy oyente, soy creyente y soy discípulo, entonces ahora viene el paso tan importante que es ser siervo. Amén. Es decir, todo lo que yo recibo, lo creo, me dejo formar, me dejo discipular y ahora yo entiendo que estoy para servir al Señor, que Él es el Señor y yo soy su siervo. Entonces ya estoy en otro nivel. Y si en ese nivel de siervo yo le soy fiel al Señor y amo de verdad al Señor y amo servirle, viene otro nivel, dice Jesús. Ya no soy solamente mis siervos. Ya no os llamaré siervos, sino que os llamaré amigos, porque ahora yo les voy a compartir mis cosas, lo que hay en mi corazón. A un siervo uno no le comparte sus proyectos, a un siervo solo se le dice, haz esto, haz aquello, y el siervo no está preguntando, ¿y por qué hay que hacerlo? No, tiene que ir y hacerlo. En cambio a un amigo sí ya le empezás a contar por qué. ¿Cuál es el proyecto? ¿A dónde quieren llegar? Le comparte la visión. ¿Amén? Entonces, repase conmigo. Oyente, creyente, discípulo, siervo, amigo. Cuando desarrollaste todo eso, empezaste a ser hijo. Vamos de nuevo. Oyente, creyente, discípulo, siervo, amigo. Cuando desarrollaste todo eso, empezás a ser hijo. Estás desarrollándote como un hijo. Un hijo oye, un hijo cree, un hijo se deja discipular y no se puede ser hijo si no se es discípulo primeramente. Hoy que todo el mundo repite como loro paternidad, ¿viste? Porque está de moda ahora el tema. Entonces en las iglesias hablan paternidad y yo soy tu padre y yo soy hijo y qué sé yo. Y muchos quieren hacer hijos de gente que no se deja discipular. No se puede ser hijo si primero no eres discípulo. ¿Amén? Llamar hijo a alguien así ya de una, bueno, eso puede ser por fe, pero en lo real, en lo concreto, no se da de la noche a la mañana. Porque un hijo es aquel que primero se dejó discipular, se dejó enseñar, se dejó moldear. Y en ese moldearlo, en ese corregirlo, a veces por ahí se lo puso entre la espada y la pared. A veces por ahí la pasó mal, lo tuvieron que retar, lo tuvieron que exhortar, se tuvo que comer unos garrones, pero sigue firme. Entonces ese ya está entendiendo lo que es ser hijo y no se va a ir de la casa. Amén. Pero si no se deja moldear, no se deja discipular, y discipular está conectado con disciplina. Discípulo está conectado con disciplina. Entonces la gente que no está dispuesta a agarrar una disciplina, a someterse a una disciplina. Disciplina significa organización, sometimiento, sujeción, reconocimiento de autoridad y puesta en acción de todo lo que te indican. Entonces, por ejemplo, hay gente en un gimnasio que dicen, los que saben, este tiene buena pegada, la verdad que es un gran deportista, tiene aguante, pero no va a ser nunca un campeón, no va a ser nunca un profesional. ¿Por qué? No tiene disciplina. Él, cuando se le antoja, cuando tiene ganas, viene, entrena con todo, por ahí se te desaparece. Y vos decís, qué pena, porque talento tiene.
resto físico tiene, pero no tiene disciplina. Bueno, así pasa en las cosas de Dios. Mucha gente llega a la iglesia, pero no va a ser nunca profesional. Va a estar en amateur ahí, ¿viste? Nunca va a llegar a las grandes ligas con Dios. No va a entrar a lo que es la familia de Dios cabal y concreta. Sí, a nivel fe, podemos decir, todos somos hijos de Dios, a nivel fe. Pero a nivel concreto, real, muchos todavía están en pañales. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, muchos no se dejan disciplinar. No están bajo disciplina, no son discípulos. ¿Me doy a entender? Digan conmigo, no se puede ser hijo si primero no es discípulo. O sea, todos los que quieran ser paternales entiendan que no podés ser padre de alguien que no se deja discipular. Por más que lo ames. Por eso la Biblia dice que Jesús le dijo al joven rico, bueno, vendé todo y vení y seguime. Y el joven rico dijo, no. Entonces la Biblia dice que Jesús, cuando se va yendo el joven rico, dice que se puso mal porque lo amó. Vio al joven y dijo, wow, este tiene pasta, este podría andar, sería un gran ministro. Pero hay que probarlo primero. ¿Estás dispuesto a dejar todo por mí? ¿Estás dispuesto a ser discípulo? Yo no puedo empezar a tratarte como hijo si primero no te dejas disciplinar, discipular. Amén. Por eso a veces la gente se apresura. Llega a la iglesia, le gustaron 2 o 3 prédicas, le gustó la atmósfera de unción que hay y ya vienen y me abrazan. Me dicen, usted es mi padre, vos sos mi padre. Se apresuran y se atan con esta. Y hasta el día de hoy y hasta el día que Cristo venga están atados. No porque yo los haya atado, se ataron solos. La Biblia dice que el ser humano se ata con sus palabras. Vos sos mi padre, vos sos mi padre. Porque les gustó 3 cultos, ¿entendés? Pero cuando uno viene a disciplinarlo, no les gusta. Me voy a otra iglesia. Entonces nunca fue hijo. Ahora que se jorobe por adelantarse y decir, vos sos mi padre, ahora está atado para siempre. Y que el Señor así obre sobre ellos. Porque mire, hermano, uno no puede ser más bueno que Dios. Y la gente cuando dice cosas y hace cosas, generalmente no lo hace en inocencia. Las palabras no son inocentes. Entonces a veces Dios tiene que desarrollar tratos para que uno aprenda. Aprenda, hermano, aprenda. Por ejemplo, entre otras cosas, aprenda a no hablar apresuradamente. Amén. Y a veces eso lo tiene que aprender a los golpes. Entonces usted tiene que saber que si yo contara todos los que me dijeron, vos sos mi padre, lleno el Luna Park, hermano. Porque se apresuran. Les encanta el glamour de la unción. Cuando me ven en el escenario y ven el respaldo de Dios, dicen, oh, yo quiero tener un padre espiritual así. Pero ese padre, para ser padre, una de las funciones que tiene es disciplinar. Dice que el padre que ama, disciplina a los hijos. Pero la generación de hoy, en general, no solo a nivel espiritual, no solo a nivel eclesiástico, en general la sociedad de hoy no se deja moldear. Háblalo con la gente del deporte, háblalo con la gente del espectáculo, del teatro, del arte, háblalo con los empresarios, con la gente que tiene laburo en los locales, háblalo en la sociedad, todos te dicen lo mismo. La generación de jóvenes hoy no se deja moldear. Antes vos llegabas y le decías al mecánico, yo quiero ser mecánico. No tenías que ir a un curro, ¿viste? Sea mecánico en 3 meses. No, te ibas al lado de uno que sabía. ¿Y cómo pagabas ese curso? Y tenías que hacer mate, tenías que hacer lo que él no quería hacer, ¿verdad? Barrer. Las cosas que ya el tipo que sabe ya no quiere hacerlas, se las hace hacer al aprendiz. Pero ahí es donde es formado. ¿Me siguen, hermano? Pasan los años y un día él es el que va a estar mandando a otro a barrer, ¿no? Porque así es como se aprende. Pero hoy
Las generaciones de hoy dicen, no. ¿Y por qué yo voy a barrer? Le voy a llamar al INADI. Usted me está discriminando. ¿Eh? Antes, no estoy diciendo que todo tiempo pasado fue mejor, solo estoy mostrando un aspecto social que está influenciando nuestra conducta de vida, lo cual tiene cosas negativas y que hace años atrás no estaba eso y lamentablemente lo hemos perdido. Llamémosle valores, llamémosle conducta, lo que usted quiera. Pero años atrás vos ibas y estabas agradecido de que alguien te da una oportunidad de trabajo y tratabas de aprender lo más que podías. Y a veces el jefe que te tocaba no era, hermano, un poeta. Cuando hablaba, pasaba la lengua por el piso y por el techo, ¿no? Por ahí no tenía los mejores modos, por ahí era muy sarcástico, pero vos entendías, este es el que me está enseñando, yo me la banco, aprendo y chao, y dale para adelante y listo, y no andaba llorisqueando. Hoy no. Hoy la gente no quiere que le digan nada y yo no estoy respaldando el maltrato. Yo no estoy de acuerdo que para enseñar a alguien tenga que maltratarlo. No, creo que esos son abusos y que no debiera ser así. Pero lo que creo es que de un extremo nos fuimos al otro. Y si antes la gente que estaba arriba te trataba mal, lo cual no está bien, hoy nos fuimos al otro extremo, donde los de abajo no quieren que ni le digas nada. Y ya cuando entran a pedir trabajo, ya dicen, ¿y cuánto me vas a pagar? Hoy me quedé 15 minutos más, hora extra es eso. Si no te mando carta de documento y ya te están queriendo hacer juicio a los 2 días. ¿Cuántos días trabajaste? 2 días, te voy a hacer juicio. Y nos falta un abogado que agarre. Así está la sociedad hoy. El otro día escuchaba a uno que fue capitán de la selección argentina. Y él en una entrevista decía, olvídate, hoy no funciona como antes. Porque antes vos entendías que había una autoridad y te sujetabas. Y si decía, es por acá, bueno, es por ahí, listo. Hoy no, hoy te plantean todo, hoy hacen camarilla, hoy a nadie le hace caso a nadie, hoy la idea es que todos somos iguales y vos no tenés por qué mandarme a mí. Y entonces, ¿para qué soy capitán? Agarrar la cinta, tirala, no tiene sentido. ¿Me siguen, hermanos? Así en los trabajos, así en el arte, ¿no? A veces escuchás a la gente que tiene 40 años de estar trabajando en escenarios de teatros, 40, 50 años de tablas, como dicen ellos. Y viene uno que salió ayer y ya le quiere hacer juicio o le quiere enseñar cómo hacer teatro, ¿no? Hoy está rara la cosa. Pero lo que yo les quiero hacer notar, más allá de lo que pasa en la sociedad, es que eso es algo que se metió en la gente y la gente lo trae a la iglesia. Entonces de repente también queremos que en la iglesia, ¿y por qué yo tengo que sujetarme? No, todos somos hijos de Dios y que Dios nos hable a todos, ¿no? Entonces las figuras de autoridad se empiezan a diluir. Figura de pastor, figura del encargado de tal área en la iglesia, se diluye. Y figura de padre, ni te cuento. Olvídate. Entonces, nosotros queremos que Dios nos bendiga en casa y que nos ayude a ser buenos padres, pero sin aprender a ser hijos en la iglesia. Y ahí es donde estamos trabados. Ninguno de nosotros podrá ser un buen padre si primero no es un hijo, pero hijo en el sentido bíblico y espiritual. No hijo porque alguien me engendró. ¿Me doy a entender? No es que yo soy hijo simplemente porque alguien me engendró. No, les estoy hablando de que bíblicamente por el espíritu de adopción, el espíritu de hijo, yo entienda cómo debe ser un hijo. Porque es la universidad. Ser hijo es la universidad para aprender a ser padre. Porque todo lo que hace el hijo es lo que ve hacer al padre. Estoy hablando conceptos bíblicos. Jesús le dijo a los que le habían preguntado,
Y él respondió: nada hace el Hijo que no vea hacer al Padre. De hecho, ese principio espiritual es el que todos aplicamos en mayor o menor medida en nuestra vida familiar. Los que son papás, ¿fueron a hacer un curso de papá? ¿Se leyeron libros para ser padres? En general no. Y aunque hayas leído alguna revista o qué sé yo, ¿cómo aprendes a ser padre? Y vamos a ser sinceros en esto, hermano, seamos sinceros. Vamos a sincerarnos. Yo también me sincero. Yo me enteré un día que iba a ser papá. Bueno, qué lindo. Era joven y la Biblia dice que es una bendición ser padre joven. Qué lindo, yo estaba contento. Ahora, ¿cómo es ser padre? Entonces, ¿qué es lo primero que atina a hacer uno? Repetir lo que vio de su padre. Es lo primero que yo tengo en mi mente, el ejemplo del que fue padre, con sus aciertos y sus errores. Y eso en el caso de los que tuvieron padre. ¿Y los que no tuvieron padre? O los que tenían un padre 3 meses, otro padre 6 meses, otro padre, porque hay madres que fueron convirtiendo en la estación Retiro su casa, ¿no? Tremendo. Entonces, ¿cómo hacen? Ahí es donde llega la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene que sanarte. Primeramente tiene que sanarte como hijo y enseñarte a ser hijo, para que entonces puedas recibir del Padre. Gloria a Dios que tenemos un Padre celestial maravilloso. Y entonces al recibir del Padre yo aprendo cómo ser padre, cómo desarrollarme en casa como mamá, como papá, para criar a nuestros hijos. Y ahí es donde la familia se empieza a sanar. ¿Me doy a entender? Entonces digan conmigo, lo primero, lo básico, es ser hijo. Pero entiendan, hermanos, que se trata de ser hijos a nivel bíblico y espiritual. Como dice ahí. Vamos a leerlo de nuevo. Ahora ya lo podemos captar más. Romanos 8:15 dice: no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y el otro verso, ¿se acuerdan cuál era? Gálatas 4:6. Dice así: por cuanto sois hijos, Dios envió el espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama: Abba, Padre. Es decir, me han enviado el espíritu de adopción, me han enviado el espíritu del Hijo, para que yo pueda ser hijo. Y entonces, desde lo más profundo de mi ser, clamo: Abba, papito. Pero si yo no tengo ese espíritu de hijo, yo no puedo reconocerlo como Abba. No va a haber un clamor interno en mí diciendo Abba. Lo que va a haber en mí es una relación con un Dios. Yo creo en un Dios, oigo de un Dios, sé de un Dios, pero no tengo esa relación como hijo. Necesito el espíritu de adopción, el espíritu de Cristo, del Hijo en mí. Amén. En el instante en que yo recibí a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, vino a morar a mi vida. Y está en mi espíritu. El Espíritu Santo vino a morar a mi espíritu. Presten atención a eso. El Espíritu con mayúscula. El Espíritu de Dios vino a morar a mi espíritu con minúscula. Entonces, mi espíritu, unido al Espíritu Santo, tiene que empezar a fluir ahora y transformar el alma y un día hasta llegar a transformar este cuerpo que se va a ir con el Señor. La primera transformación es en el espíritu. Luego tenemos esta vida para transformar el alma. El alma es desgraciada, hermano.
lleva tiempo. Y finalmente un día hasta nuestro cuerpo será transformado. ¿Me van siguiendo? Esa es la realidad de la vida cristiana. Entonces, cuando yo acepto a Cristo, viene el Espíritu de Dios a mi espíritu y desde ahí mi espíritu, que es la parte de mi ser más profunda, unido al Espíritu Santo, tenemos que ir trabajando y se va convirtiendo el alma y hasta nuestro cuerpo también. Todo se transforma. Pero todo comenzó el día que el Espíritu de Dios vino a mi espíritu. Y ahí es donde yo me voy convirtiendo, transformando día a día. Así es la verdadera vida cristiana. Diga conmigo, estoy en un proceso de transformación. Había un corito de antes que decía, las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Antes pecaba, antes andaba en cualquiera, ahora cambia mi vida, estoy transformándome. ¿Por qué? Porque un día acepté a Cristo y entonces vino el Espíritu Santo a mi espíritu y empezó esa conversión. Si usted dice que aceptó a Cristo en su corazón, pero no hay transformación, déjeme decirle, discúlpeme, usted no ha tenido una conversión real. Todo fue de labios para afuera, pero no es real su nuevo nacimiento. ¿Cómo me doy cuenta que de verdad acepté a Cristo y que de verdad empecé una nueva vida con Dios? Porque tiene que haber cambios. Vamos, diga conmigo, el Evangelio es cambio. Cambio. Amén. Entonces la gente llega a la iglesia y dice, yo soy prostituta, ¿puedo entrar a la iglesia? Claro que sí, claro sí pues. Entre, aquí entran todos, no hay discriminación, entren. Pero lo que tienes que entender es que el Evangelio es cambio. Entonces, todos venimos a Cristo con nuestros pecados y nuestros mambos, pero aquí es donde Cristo nos va a empezar a transformar. Ahora, si una persona dice, yo soy cristiana, ¿desde hace cuánto? Desde hace 5 años, pero no cambió, siguió con los pecados de siempre. Eso es una mentira. Es hasta una blasfemia. ¿Me siguen, hermanos? Bueno, entonces, si entienden eso a nivel espiritual, en lo general del Evangelio, ahora apliquen eso mismo a lo que estamos hablando hoy, aprender a ser hijos para aprender luego a ser padres. Entonces yo recibo el Espíritu de Cristo. Ya en mi espíritu, ya clamo, Abba, Padre, soy hijo. ¿Cuántos creen que son hijos de Dios? En mi espíritu ya está. Bueno, ahora tiene que eso trasladarse al alma y aún al cuerpo. Tengo que empezar a desarrollarme como hijo. Y ahí es donde está el tema, hermano. Porque el alma a veces se retoba, se rebela. Hoy dijimos no se puede ser hijo si no se acepta disciplina. Porque para ser hijo primero hay que ser discípulo. Amén. Por eso es un plan diabólico lo que están haciendo en muchas naciones, que empiezan a trastocar las leyes y a través de las leyes le empiezan a quitar autoridad a los padres. Y los padres no pueden reprender a los hijos, no pueden castigarlos, no pueden hacer nada. El hijo hasta lo puede denunciar. Claro, yo entiendo que eso vino a causa de que en muchos hogares había abusos y había que salvar a los niños que estaban en esos abusos. Yo entiendo eso, pero el problema es que al generalizarlo y al irse con medidas tan extremas y estúpidas, se le quita a los padres lo que es la esencia de ser padre. Una parte esencial de ser padre es el tener no solo la capacidad, sino la obligación de corregir, de disciplinar a los hijos. Porque el principio espiritual dice, el padre que ama, castiga, corrige, disciplina a sus hijos. Pero usted sabe que todas las leyes que salen en las naciones tienen un trasfondo espiritual. Y espiritualmente el diablo lo que quiere es arrancar todos esos conceptos. Entonces, claro, de repente nace
un chiquito ahí, chiquito, y nadie le puede decir nada, nadie lo puede guiar, ni siquiera los padres. No, dice, porque el gobierno no te lo permite. Qué bárbaro, hermano. Son los últimos tiempos. Bueno, que el mundo haga lo que quiera, pero en la casa de Dios, los principios de Dios son inalterables. Y el que quiere ser hijo tiene que entender que parte de ser hijo es dejarse formar. Dejarse formar. ¿Qué hay que hacer? Codiarlo al que tenés al lado, decirle, tenés que ser moldeable, hermano. ¿Dice amén? Bueno, cuando usted se deja moldear, Dios te empieza a tratar. Entendés que a veces papá te exhorta, a veces papá te reta, pero todo lo hace con amor para edificarte, para formar de ti un hijo de Dios completo. Y entonces cuando entraste en eso, basado en el amor, aprendes a que un día te tocará a ti hacerlo en tu casa con los tuyos. Y si además de tener hijos físicos, empiezas a tener hijos espirituales, tendrás que hacer eso. Es decir, primero yo entender que ser hijo es dejarse moldear. Ok, entonces mañana cuando me toca a mí ser padre, yo tengo que moldear, así como yo fui moldeado. Por eso qué bárbaro. Por eso qué tremendo, hermanos, qué responsabilidad en la iglesia de poder sanar y restaurar. Porque hay gente que cuando era chico, los padres que le tocaron, suponete, eran padres violentos. Y te formaron a los cintazos. Entonces uno después crece y ¿qué hace con los hijos? Lo mismo. Agarra el cinto. Porque así como hicieron contigo, así vas a hacer. Entonces ahí llega la palabra de Dios y tiene que sanarte, corregirte, que vuelvas a ser hijo, pero hijo bíblico, espiritual, y entender todo el chip que te tienes que sacar y la nueva información de Dios que tienes que meter en tu mente, en tu corazón, y ahora empezar a formar, a moldear a tus hijos, de acuerdo a cómo nos enseña el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estaremos dispuestos a eso? ¿Sí? Bueno, número 1, dejarse moldear. Número 1, dejarse moldear. La disciplina, el discípulo. No se puede ser hijo si no se es primero discípulo. Amén. Los que ya somos grandes, ¿cómo vamos a hacer eso? Yo no puedo. Le dijo Nicodemo a Jesús cuando le hablaba de nacer de nuevo. ¿Qué? ¿Tengo que meterme de nuevo en el vientre de mi madre? Jesús le dice, Nicodemo, sos grande ya. Sos maestro del Sanedrín y me venís con esa pavada. Entonces, nosotros podríamos preguntar hoy, los que ya somos grandes y ya somos padres, ¿cómo vamos a aprender a ser hijo ahora si esa etapa ya la pasé? Bueno, en la iglesia es donde Dios te va a dar esa enseñanza. Y tienes que estar dispuesto. Amén. Y lo harás no solo por amor a Dios y para obedecer la palabra de Dios, sino por amor a tus hijos. Porque yo no quiero terminar dándole a mis hijos lo que yo recibí de mis padres biológicos y que por ahí no fue bueno, no fue lo adecuado. Yo quiero realmente ser un padre según enseña Dios y ser el mejor padre que pueda ser para mis hijos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces viene Dios y te dice, ok, para ser un buen padre, primero tienes que ser hijo. Ah, bueno, Dios, yo ya fui hijo desde hace muchos años que nací, y Dios te dice, no. No hijo en esa etapa con esos padres que te tocaron y que tal vez ni conocían de Dios ni nada, sino que tienes que aprender lo que es ser hijo a nivel bíblico, espiritual. Amén. ¿Dónde se aprende eso? En la iglesia. ¿Y qué va a usar Dios?
va a usar la iglesia como tu casa. Así como cuando vos eras chico y tenías tu casa, Dios usa la iglesia como tu casa. Esta gente que se congrega aquí son tus hermanos. Y Dios va a usarlos como hermanos para que desarrolles tu vida, tus conceptos, tus principios. ¿Me siguen, hermanos? Y va a usar a tus pastores como tus padres. ¿Por qué? Porque los pastores son los padres que van a cubrir el alma. Acordate que cuando vos recibiste a Cristo, el Espíritu de Dios vino a tu espíritu. Entonces tu espíritu ya está cubierto. Pero ahora lo que hay que trabajar es el alma. ¿Y quiénes son los padres para el alma? Los pastores. Recuérdese que nosotros tenemos 3 áreas: espíritu, alma y cuerpo. A nivel cuerpo físico, el que cubre esa área como padre es nuestro padre biológico. A nivel espíritu, ¿quién cubre esa área? Dios, porque la Biblia dice que Él es el Padre de los espíritus. Entonces queda el alma. ¿Quién va a cubrir el área de alma como padre? Tus pastores. Nosotros podemos ser una iglesia invento, como hay tantas hoy día. Una iglesia invento de hoy, ¿no? Que es abrir un local, poner un cartel, venimos, pandereteamos un rato, cantamos, decimos algo de la Biblia y nos vamos a casa. Chao. O ser verdaderamente iglesia. Y si queremos ser verdaderamente iglesia, Dios lo que enseña es que la iglesia ha de ser casa de Dios y familia de Dios. Y entonces aquí es donde Dios nos trata el alma a todos, en esa área, para que después vayamos y llevemos lo aprendido a cada uno de nuestros hogares. Mirá vos qué tremendo. Entonces la iglesia ya toma otra connotación. Ya no es solo el lugar donde yo voy 2 o 3 veces por semana a un culto y ya está. Cumplo con la misa, como dicen los católicos, y ya está. No, la iglesia de Cristo es casa de Dios y es familia de Dios, para que nuestras almas sean tratadas y entonces nosotros lo que aprendemos lo llevemos a nuestros hogares. Entonces ahora présteme atención a esto. Si no aprendes a ser hijo, no puedes ser padre. ¿Y dónde vamos a aprender a ser hijos bíblica y espiritualmente? En la iglesia. Es decir, si yo no me dejo moldear como hijo, sujetándome a un padre espiritual en la iglesia, no aprendo a ser hijo. Si no aprendo a ser hijo espiritual y bíblicamente, no puedo ser padre. Ah, pastor, pero yo ya tengo 3, 4 hijos, yo soy padre. Sí, pero puede ser que seas un mal padre. No eres un padre adecuado según el diseño de Dios. No, yo trato de darle lo mejor. Sí, tus intenciones pueden ser bárbaras, pero no lograrás llegar al nivel que pudieras llegar si te dejas guiar por Dios. Entonces acá el tema es este: si realmente amás a Dios y si realmente amás a tus hijos, te vas a dejar moldear para no solo ser un buen hijo en la casa de Dios, sino ser un buen padre en tu casa. Amén. Codialo al que tenés al lado, decirle: necesitamos que se levanten buenos padres. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Si no hay buenos padres en los hogares, la iglesia está perdida, la sociedad está perdida. Necesitamos buenos padres. Necesito buenos padres. Pregunto, no levanten la mano, solo pregunto para que cada uno reflexione. ¿No quiere ser usted el mejor padre para sus hijos? ¿Verdad que sí? Entonces vuelvo a la carga. No lo podrás hacer si primero no aprendes a ser hijo. ¿Y dónde aprendemos a ser hijo así, espiritual y bíblicamente? En la iglesia. Déjame decirte esto con otras palabras. Tus falencias como mamá, tus falencias como papá pueden ser sanadas y restauradas si aprendes a ser hijo en la iglesia.
a tal punto ser hijo en la iglesia, a tal punto que tu pastor que viene a ser padre espiritual cubriendo tu vida, pueda hasta decirte, mira, esto que hiciste con tus hijos no está bien. ¿Me oyen? ¿Por qué no está bien? Porque mira lo que dice la palabra, dice así, y vos estás haciendo mal. Y vos como hijo te dejes corregir, te dejes moldear. Y digas, sí, sí papá, sí pastor, sí Señor, sí a tu palabra. Ok, lo voy a cambiar a esto. Y ahí es donde se empieza a sanar la familia. Pero si no, hermano, estamos a cohete acá todos los miércoles. No sirve de nada. Y quiero hacer hincapié en esto. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad donde nadie quiere que le digan nada. Y cuando le apretás un poquito el clavijero, se enojan y se van a otro lado. Pero si realmente querés aprender y recibir de Dios, tienes que aguantar eso. Tienes que dejarte moldear. Y eso es entregar. Vos, yo no puedo meterme si vos no me dejás. Vos tenés que entregar esa autoridad y decir, pastor, usted como padre espiritual, sí, acepto su palabra. Usted lo que dice está basado en la palabra de Dios. Yo lo recibo. Lo recibo. Y hermanos, qué tema, porque uno, hermanos, a veces dice, en mi casa yo hago lo que yo quiero. En mi casa mando yo. Contaba el otro día uno de nuestros hermanos, contaba en su red social, que estaba limpiando, lavando la ropa, cocinando, dice, en mi casa mando yo. No, pero hablando en serio, uno tiene ese concepto, en mi casa mando yo, en mi casa yo hago como yo quiero, pero resulta que ahora Dios te pide que abras una puerta y que le dejes a la palabra y que le permitas a tus pastores que entren y te digan, no, eso así no tienes que hacer. Eso no está bien. Tienes que cambiarlo. Y que estés dispuesto a cambiarlo, hermano. Porque te lo dicen tus pastores por medio de la palabra, no ocurrencia de los pastores. Todo lo que salga de la palabra. Mira, déjenme darle un ejemplo. Porque este es un tema delicado, hermano. Porque uno puede decir, en mi casa, mi casa es mi casa. Que tienen que venir a meterse a mi casa. Pero Dios se quiere meter en tu casa. Tal vez un jovencito de la iglesia o una jovencita se la nota triste, tal vez ella danzaba y no quiere danzar. Entonces el hermano encargado de esa área se le acerca, ¿qué pasa? Hasta que cuenta. No, lo que pasa es que mi papá me trata mal o mi mamá me dice cosas. Y resulta que los padres van a la iglesia. ¿Pero qué es lo que te hace mal? No, es que no son malos ellos, pero cuando se enojan, me dicen que soy una inútil, que soy una inútil, qué sé yo. Y eso llega a oídos del pastor. Entonces podemos estar 2, 3, 10 años con esos problemas dentro de la iglesia y nunca se termina de solucionar. O cuando el pastor es padre, llamar a esos padres y decir, miren, ustedes por ahí no se dan cuenta, pero están lastimando a sus hijos. Y les pido que no lo hagan más, porque la palabra dice esto. Ustedes tienen que bendecirlos, no maldecirlos. Ahora, si esos padres no son hijos, van a decir, ¿y usted qué se mete, pastor? Usted, mi familia, y aparte, ahora la voy a agarrar a otra que estuvo contando. ¿Qué tiene que andar contando? Y no se arregla nunca los problemas, ¿no? O reconocer al Padre espiritual, aunque te diga cosas que no te gusten. Aunque hay una parte tuya que diga, ¿y qué me tiene que decir el pastor a mí cómo ser padre? Yo la parí, yo la tuve 9 meses. ¿Viste que uno se agarra de eso? Yo soy el que... Si el pastor quiere criar a mis hijos, que les pague la escuela.
¿Me entienden a lo que voy? Dios dice, mira, si quieren ser buenos padres, tienen que primero ser buenos hijos. Y uno dice, uy, Señor, pero yo ya vine grande a la iglesia, ¿cómo puedo ser un buen hijo si yo ya pasé esa etapa? Y Dios dice, no, tenés que ser buen hijo con tus pastores. Y ahí en la iglesia vas a aprender a ser hijo bíblica y espiritualmente. Y entonces eso te va a habilitar para ser un excelente padre en tu casa. Y quien te dice el día de mañana también ser un padre espiritual, si Dios te levanta como pastor o como ministro, o lo que fuera. Ahora, diga conmigo, esa capacidad de ser hijo ya está dentro de mí. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Dios ya te envió el espíritu del Hijo. Dios ya puso en ti el espíritu de adopción por el cual clamas, Abba, la capacidad para esto ya está en ti. El tema es el alma. El alma que se revela, el carácter, esa a mí nadie me manda, nadie me manda. Bueno. Tal vez tuviste una mala experiencia con tus padres biológicos, tuviste mala relación con tus padres y entonces creciste en rebeldía y nunca pudiste captar el concepto de reconocer autoridad, porque quienes eran figura de autoridad te trataron mal o te maltrataron o en algunos casos hasta los abusaron. ¿Entendés? Eso hay que sanarlo. Si yo vengo a hablarte de padre y para mí, como para la Biblia, es lo que uno lee en la Biblia, padre es lo más hermoso, es Dios es padre. Y es un concepto maravilloso. Ahora, para alguien que lo violó su propio padre o lo abusó su padrastro, la palabra padre es horrible. Entonces tiene que ser sanado, tiene que ser hijo en la casa. Dios tiene que restaurar la imagen de padre que vos tenés, la tiene que restaurar a través de los pastores. Por eso los pastores, y los apunto a ustedes que están como pastores hoy aquí, pero aquí también tenemos hermanos, los que desarrollamos ministerio pastoral, los que somos padres espirituales, tenemos una responsabilidad tremenda, hermanos. Decía el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Todo lo que yo imito de Cristo, eso ustedes imítenlo de mí. Ahora, si hay algo malo, no, está bien, eso déjenlo, pero no se agarren de lo malo para descartar a sus padres, porque eso solo lo podría hacer alguien que es perfecto y nadie es perfecto. Jesús le dijo a los que se aprovecharon de encontrarla a la mujer en un pecado, vamos a matarla. Jesús dijo, ok, el que nunca hizo este pecado que tire la primera piedra, ¿no? Perfectos no hay, hermano. Entonces a veces la gente usa los defectos de un padre espiritual, de un pastor, para entonces no honrarlo, no bendecirlo, no, porque él tiene defectos. Todos tienen defectos. Y vos como padre o como madre también tenés defectos. Si no te lo comunicaron, te lo comunico ahora oficialmente. Todos tenemos defectos. Pero lo bueno es copiar lo que es de bendición, lo que es lindo, lo que sirve. Lo malo, tomalo como el ejemplo de lo que no se debe hacer. Mira, en Oriente, la cultura oriental tiene más aprendido el concepto de honrar a los viejitos, de honrar a los ancianos. Y cuentan que estaban reunidos en una convención ahí, todos estos orientales, que no me acuerdo en qué materia estaban, pero ahí estaban reunidos. Y pasa un viejito que ya estaba, acá nosotros le decimos medio gagá, ya, ¿viste? Ya. Pero igual le dan el lugar, ellos lo respetan, pasó. Y claro, como ya estaba medio así, en un momento le empezó a hablar mal de algo que no tenía que decir. Bueno, entonces cuando se retira, toma el micrófono el que estaba oficiando y lo venera y lo honra al maestro y le dice a todos los que estaban ahí, hoy hemos aprendido otra gran lección de nuestro maestro. Hemos aprendido algo que no debemos hacer. Mira hasta dónde llega la honra, ¿no? Y por eso yo creo que en muchas cosas a ellos les va bien, porque tocan un principio que es de Dios, que es honrar a nuestros padres. Aun cuando se equivoquen, aun cuando
tengan cosas que no están buenas, pero hay otras que sí son buenas. Esas copialas. Un hijo copia de su padre y de esa manera va aprendiendo a ser padre también. Amén. Número 2, otro principio importante. Un hijo conoce a su padre. Y aquí la palabra conocer es la palabra intimar, es la palabra profundidad. Dice la Biblia que el amo le dejó talentos a diferentes siervos. A uno le dio 5, a otro le dio 4 y a otro le dio 1 talento. Se fue por un tiempo y cuando regresó pidió que le rindan cuentas. El que tenía 5 lo había hecho trabajar a esos 5 talentos y los multiplicó y ahora tenía 10. El que tenía 4 hizo lo mismo, lo multiplicó y ahora tenía 8. Pero al que le había dado 1 se presenta con ese talento. Entonces el amo le dice, ¿no hiciste nada con el talento que te di? Y le dice el siervo, le dice, yo conozco cómo eres. Yo sé cómo eres. Que eres hombre severo, que pide algo así, dice, no sé si lo podrás ir buscando en el pasaje, lo podemos leer, pero algo así como que pide cosechar de donde no sembró, o algo así. Como que es un tipo exigente. Yo conozco que vos sos exigente, que sos severo. Entonces, para no perder el talento que me diste, lo envolví en un pañuelo y lo escondí. Es decir, este conoce a su autoridad, sabe cómo actúa y cómo piensa la autoridad y quiso usar eso para justificar su proceder. Pero la autoridad le dice, si me conocías, ¿por qué guardaste el talento? Si de tus propias palabras salen que vos sabés cómo soy yo y lo que me gusta a mí, ¿por qué no, aunque sea, no llevaste eso a los banqueros para que ellos lo multipliquen? Ahora por eso lo poco que tenías se te quitará y se le dará al que tiene más. Entonces lo que nos enseña esa parábola de Jesús es que los hijos muchas veces somos medio desgraciados en el sentido de que el conocimiento que nosotros tenemos de nuestros padres lo usamos para lo que nos conviene a nosotros, en vez de usarlo para honrarlos a ellos. Lo voy a decir de nuevo. El conocimiento que un hijo tiene de su padre muchas veces lo usa para lo que le conviene al hijo, en vez de usarlo para honrarlo al padre. Y la parábola de Jesús lo que nos muestra es que lo que se espera es que el hijo honre al padre. Y el conocimiento que tengas de tu papá marcará aquello en lo que puedes honrarlo y bendecirlo, entendiendo cómo son los gustos, la forma de pensar, la mentalidad de tu padre, porque lo conoces. Amén. Ahora, no puede uno conocer si no tiene comunión, si no tiene relación. Gracias a Dios nosotros acá en la iglesia la tenemos. Nos reunimos, tenemos nuestros cultos y estamos muchas veces juntos y ustedes saben, al caminar en este camino que llevamos adelante como MSN, ustedes saben cómo pienso, cómo me gustan las cosas, cuál es la mentalidad que queremos marcarle a la casa. Los hijos lo saben. Entonces el conocimiento que tengas de tu padre es el que va a juzgar tu proceder. Un día vas a estar delante de Dios y no le vas a poder decir, no, yo hice esto porque no sabía o nadie me enseñó. Dios te va a decir, no, yo sé quién fue tu padre. Mi siervo Martín te enseñó, él predicaba esto. ¿Vos lo conocías, sí o no? Sí lo conocía. ¿Y por qué no hacías? Ahora, esa misma forma de juzgar, Dios no la va a poder hacer con otro que no sea hijo de esta casa. ¿Entienden lo que digo? Sino que el juicio o la rendición de cuentas va a ir en base a lo que uno conoce de sus padres. Entonces, hermano, qué bueno es darse a la tarea de conocer a sus padres.
Y esto es muy familiar. Esto pasa igual en nuestras casas. Por ejemplo, nosotros sabemos que es bueno, que está lindo darle regalos a los seres amados. Supongamos el esposo a la esposa. Está bueno dar regalos, ¿sí o no? Amén. Pero ahora podés ir un poquito más. No solo dar regalos, sino regalarle algo que le guste. Porque regalos yo puedo traer un montón, pero tal vez no es el gusto de la persona amada. ¿Cuándo impacta un regalo? Cuando te están dando algo que te gusta. Entonces no es el elemento en sí, sino que es el valor que tiene, que la persona se tomó el trabajo, se tomó el tiempo de conocer tus gustos, de saber qué es lo que va con vos, qué es lo que te agrada, y te trajo algo que te agrada. Eso tiene valor. No el precio del regalo, sino la actitud de darte algo que conoce, que sabe que te agrada. ¿Me doy a entender? Bueno, miralo al que tenés al lado y decirle, así tenemos que hacer los hijos. Amén. Tal vez tu papá biológico, dentro de sus posibilidades, cuando eras chico te daba la zapatilla que se podía. Y por ahí en algún momento le habrás pedido algo de marca, pero tenías 17 hermanos. Y por ahí es difícil. 17 par de Nike es difícil, ¿viste? Entonces te daban lo que podía. Bueno, hoy vos sos grande. Y hoy vos tenés a tus papás grandes, pero todavía los tenés. Suponete que le vas a hacer un regalo. Un par de zapatillas. Vos podés darle lo que vos podés. Decir, bueno, es lo que me alcanza a mí. O hacer algo que toque los principios de Dios. Y decir, yo sé lo que le gusta a mi viejo o a mi vieja. Le gusta tal cosa. Le voy a llevar eso. Los hijos conocen a sus padres y pueden moverse en base al conocimiento que tienen. Uno puede decir, pero cuando yo era chico él me daba cualquier cosa. Bueno, pero eso él dará cuentas como padre un día delante de Dios. Vos tenés que dar cuenta como hijo. Y encima, cuando tus hijos vean el regalo que vos les llevas a tus padres, físicos o espirituales, ellos están aprendiendo. Y un día ellos van a hacer lo mismo contigo, porque escrito está, todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Amén. Amén. Entonces, número 2, el conocimiento de los hijos, por parte de los hijos hacia los padres. Número 3, y con este terminamos por hoy. ¿Están listos para esto? ¿Estamos dispuestos a recibir de Dios palabra profunda? ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Bueno, anoten. Los hijos llevan consigo el corazón del Padre. Los hijos llevan consigo el corazón del Padre. Esto es algo que va a pasar sí o sí. Sí o sí. Quieras o no. Los hijos se llevan el corazón siempre del Padre con ellos. El punto está en qué haces con eso. Vos pegás un portazo, decís algo feo y te vas. Quiero que sepas que a donde vayas te llevaste el corazón de tus padres. Claro, dolido, destrozado, herido. Y depende de vos si vas a seguir haciendo eso o si vas a regresar a restaurar eso. Pero los hijos llevan consigo a donde vayan el corazón de sus padres. Tremendo, ¿no? Nos hace reflexionar a todos los que estamos acá, qué hemos hecho con nuestros padres biológicos o qué estamos haciendo con nuestro padre espiritual. Cuando un hermano, una hermana en la iglesia, por alguna desaveniencia, alguna cuestión, dice, no voy más a la iglesia, tiene que saber que se llevó a donde vaya el corazón de sus padres. Y entonces dice la Biblia, donde está tu tesoro,
allí estará tu corazón. Los hijos son nuestros tesoros. Y ahora también la Biblia dice, haceos tesoros en los cielos. Entonces, cuando un pastor, un padre espiritual va a orar, cumpliendo su función como cobertura de una iglesia, de una congregación, y va a presentar a los cielos sus hijos, sus tesoros, ¿será que lo puede hacer de manera adecuada? ¿Será que puede con gozo delante de Dios decir, aquí están todos, Señor? O cuando tiene que orar al Dios del cielo, hay dolor porque uno está por acá, otro fue por allá, otro una actitud mala, el otro tal cosa, el otro es desobediente. La Biblia dice en el libro de Hebreos, obedeced a vuestros pastores porque ellos dan cuenta delante de Dios sobre vuestras almas. Y miren, si quieren lo leemos y ya terminamos con eso. Dice el verso 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Mira lo que hablábamos hoy. Y ahora el verso 17. Mire cómo dice. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Qué le está diciendo la palabra a los hijos, a las ovejitas? No te es provechoso que tus pastores, cuando están dando cuentas a Dios de ti, lo hagan con tristeza. Si Dios encuentra a pastores de Él tristes por culpa de una oveja, no le es bueno a esa oveja. No le vendrá ningún provecho, no habrá ningún beneficio, no habrá bendición. Se te empiezan a cerrar los cielos, Dios te empieza a bajar el pulgar. Y esto va concatenado con la palabra que dice, honra a tu padre y a tu madre, porque entonces tendrás larga vida y tendrás bendición. ¿Cuántos dicen amén? Y hay otro pasaje que dice, toda una generación maldita por cuanto no han honrado a sus padres. Entonces va concatenado, son principios espirituales que Dios quiere que nosotros los aprendamos. Por eso, hermanos, primero hay que aprender a ser hijos, para que entonces podamos ser buenos padres. ¿Cuántos dicen amén? Oremos y pidámosle al Señor que nos ayude para que toda la enseñanza la podamos practicar. Señor, gracias por la palabra. Gracias por traernos esta revelación, Señor, de ser verdaderos hijos. Yo te ruego que le ayudes a la casa MCN a ser hijos espirituales, bíblicos. Señor, que nos ayudes a desarrollar no solo las intenciones, sino también las acciones de un hijo. Señor, yo te pido que le reveles a cada uno de mis hermanos cómo ser un hijo, tanto en la iglesia para los pastores, padres espirituales, como también en sus vidas personales, Señor, hacia sus padres biológicos. Que esta casa sea una casa que honra a sus padres, los padres físicos y los padres espirituales. Y de ese modo obtener los beneficios, Señor, las bendiciones prometidas en tu palabra para los que honramos a nuestros padres. También, Señor, a todos mis hermanos que han honrado a sus padres durante años, que han estado allí aún en los momentos en que no era agradable la tarea, Señor, y se han encargado de estar al lado de los padres en el momento de la debacle
física o económica o personal. Señor, a todos los que han estado bendiciendo, honrando a sus padres, aun cuando ellos no se habían portado de la mejor manera. Para ellos esta noche, como profeta de Dios, abro los cielos y que le caiga este año la recompensa, la herencia, la bendición que tú has preparado y has reservado para que se cumpla, Señor, tu palabra de que el que honra padre y madre recibe bendición y larga vida. En el nombre de Jesús. Señor, asimismo te pido que levantes de nosotros un pueblo, una iglesia que honre a sus pastores, a sus ministros, que cada hijo espiritual, Señor, se le revele lo que es tener padre y ponerse en marcha en todo lo que es bendecirlos y honrarlos, para que empiece a llover sobre esta iglesia todos los beneficios, las bendiciones, Señor, todas esas victorias que tienes preparadas para nosotros y que van a aparecer desde el momento en que honremos a nuestros padres. En el nombre de Jesús. Señor, te doy muchas gracias y ayúdanos a poner en práctica esta palabra, Señor. El último minuto de oración te pido que ores por tus padres físicos, biológicos, si los tenés, si están vivos. Te pido que ores por ellos. Si tenés problemas con eso, pedile a Dios: Señor, saname. Vos conocés mi historia, lo que pasó con mis padres. Señor, te ruego que me sanes. Yo necesito ser sanado en esta área, Señor. Si no, no puedo ser un buen padre, una buena madre. Sáname, Señor. Pedíselo. Y anímate con el amor, con la ayuda, con el poder de Dios a bendecir a tus padres, más allá de cómo ellos fueron contigo. Bendecilos. Solta ahora una palabra de bendición. Bendecilos.